Vamos a cantar una estrofa del himno número 4. Una estrofa del himno número 4. A tu puerta Cristo está, ábrelo. Si tú le abres, entrará, ábrelo. Tu pecado quitará, luz y paz derramará. Día alegre te será, ábrelo. Vamos a cantar esta estrofa del himno número 4. A tu puerta Cristo está, ábrele. Si tú le abres, entrará, ábrele. Tu pecado quitará, luz y paz derramará. Día alegre te será. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, delante de tu santa presencia. Aquí estamos, Padre, con el propósito en nuestros corazones de exponer tu palabra delante de todos los presentes. Queremos, Padre, la guía de tu Santo Espíritu, que pongas palabras en nuestras bocas para que tu palabra quede sembrada en los corazones que tanto necesitan tu salvación. Padre, te rogamos pues por todos nuestros hermanos y hermanas presentes y los ausentes también. Sé tú con ellos y con nosotros conforme a tu gracia y conforme a tu amor. Queremos encomendarnos pues y encomendar tu palabra delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, vamos a llamarlo una narrativa o una historia que la vemos reflejada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Quizás voy a hablar mucho, voy a leer mucho y quizás podré decir poco, pero lo importante es el mensaje que el Señor quiere transmitir a través de su palabra en esta mañana. Vamos a comenzar desde el versículo número 28. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vea al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y les bautizó. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Ahora, este es un tema que hay aquí en la palabra del Señor, bastante interesante, porque hay un relato de este eunuco que habla en este pasaje la palabra del Señor. Un caso bastante interesante. Nosotros a través de la palabra del Señor encontramos que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel y dijo que Él había venido para las ovejas de la casa de su padre. Pero también dijo que habían otras ovejas que no eran de su redil, pero que también era necesario traerlas también. Y cuando leemos este pasaje, y hay otros pasajes, vemos cómo la misericordia del Señor comienza a llegar a través del Evangelio, la predicación del reino de Dios. Nosotros vemos a través de las Escrituras que en la antigüedad la ley de Dios estaba reflejada directamente para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios en aquel entonces. Pero nosotros vemos toda la profecía, específicamente como el relato que encontramos en la palabra del Señor, como acabamos de leer. Este es el evento principal que dio el inicio a la gracia de Dios para expandirla a todo ser humano. La gracia de Dios se manifiesta a través del Señor Jesucristo, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros oíamos en la predicación anterior que el único camino que lleva al cielo, el único camino, dijo el Señor Jesucristo, para llegar al Padre era Él, por medio del Señor Jesucristo. Pero aquí en este relato encontramos algo interesante. Vemos a un eunuco que venía desde Etiopía, una tierra lejana de Jerusalén. Pero vemos algo importante en este hombre. En este hombre encontramos algo, que él tenía propósito en su corazón de subir a Jerusalén a adorar. Quizás era la forma y la manera que él había aprendido y subía a Jerusalén cada tiempo. Pero vemos que Dios se manifiesta a través de este hombre, que Dios utilizó el medio para que le predicase el evangelio del reino. Nosotros encontramos y leemos las Escrituras como ya lo anterior lo hemos hecho. Vemos algo interesante, que la obra del Espíritu de Dios. Ya vimos el interés del hombre buscando la forma y la manera de adorar a Dios. Pero también vemos la obra de Dios a través del Espíritu Santo para darle claridad a aquel hombre que con tanto interés él manifestaba buscando las cosas de Dios. Él tenía conocimiento de que en Jerusalén era donde se adoraba al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Quizás había escuchado de la historia, de las maravillas de aquel Dios de Israel. Y aquí vemos un encuentro que tuvo este eunuco. Dice que leyendo en el profeta Isaías, como hemos leído, esto fue el momento cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Vemos aquí cómo el profeta habla como cordero mudo
delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. Esta fue la manera y la forma de comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, llevando a cabo el sufrimiento que en su cuerpo se manifestó para llevar a cabo el plan de salvación del Dios Padre que le había encomendado. Era necesario que el Hijo de Dios fuese levantado en aquella vergonzosa cruz para dar su vida por el precio de nuestras almas. Fue un precio alto que tuvo que pagar nuestro bendito Salvador, pero todo fue por amor a nuestras almas. Todo fue para darnos la oportunidad de acercarnos al Señor. Él, en su humillación, no se le hizo justicia. Él allí fue crucificado, fue levantado en esa vergonzosa cruz por amor a nuestras almas. Mire, amigo, nosotros al considerar estas realidades, en realidad nos conmueve, porque un sufrimiento, la muerte de la crucifixión, era algo tan terrible que solamente a los malhechores le hacían estas cosas. Pero Él sabía, el Señor Jesucristo, como Dios soberano también, Él sabía el cual Él iba a pasar este sufrimiento. Pero estaba puesto delante de Él, era el amor tan grande hacia nosotros, porque Él quería darnos la oportunidad de podernos acercarnos a su Creador. Él quería quitar del medio el pecado y lo clavó en la cruz del Calvario. Él por su muerte nos dio la vida, y por su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe. Pero continuamos con el relato. Vemos aquí que Felipe, aquel hombre que Dios utilizó, se acercó hacia aquel carro del eunuco, y dice la palabra que comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Mire qué interesante fue, porque aquel hombre pudo comprender con claridad el mensaje de salvación, el mensaje que Dios le había dado a Felipe para que le enseñase a aquel hombre y para que él entendiese con claridad el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo el Señor. Y dice que empezando desde aquella porción del profeta, le predicó el mensaje de salvación. Dice su palabra también que él pudo comprender, aquel eunuco comprendió que después de recibir al Señor Jesucristo era necesario el bautismo, y todo aquello se llevó a cabo. Un gran evento, porque aquel hombre había dado aquel paso decisivo. Dice la palabra del Señor que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Esto es el mensaje que siempre anunciamos. Este es el mensaje del evangelio de Cristo, que si crees de todo corazón que Cristo Jesús vino al mundo y murió por ti en aquel lugar, dice la palabra del Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, esto es algo interesante. El creer en el Señor Jesucristo por medio de la fe, dice la palabra, es el medio para poder creer en el Señor Jesucristo. Nosotros nunca le vimos, nosotros nunca pudimos presenciar sus milagros, pero creemos en nuestros corazones todo lo que está escrito en la palabra del Señor, y mayormente y principalmente esto que hizo este eunuco. Este eunuco hizo que él quedó convencido, creyó de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel enviado
el prometido que había venido a este mundo para darnos la oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre, después que fue bautizado, dice que siguió gozoso su camino. El gozo de la salvación, el gozo que produce el Evangelio de la salvación que da el Señor Jesucristo, produce un gozo, un contentamiento dentro de nosotros, y allí en adelante sentirás tu conversión, tu nueva forma de vivir delante del Señor. Mire, amigo, esto es interesante lo que usted hace. Usted quizás no está viniendo a adorar al Señor, pero sabemos que en su corazón hay la intención. Y quizás usted habrá meditado muchas veces en el tema de la salvación, pero es necesario que usted con más diligencia atienda a las cosas que son de arriba. Mire, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mire, la muerte es algo que nosotros nos puede sorprender. No sabemos el día ni la hora también en que el Hijo del Hombre ha de venir sobre la tierra. Tenga presente siempre las verdades de Dios, porque Él no quiere que tú vayas a este lugar de condenación, donde nunca más saldrás de allí. Queremos pues que en esta mañana este mensaje pueda llegar a su corazón y usted pueda comprender como este hombre pudo comprender, pudo entender el mensaje, el evangelio de la salvación. Él creyó de todo corazón. Si crees de todo corazón, tú serás salvo, tú y tu casa. Que el Señor bendiga su palabra.